Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En esta oportunidad les tengo un video sobre Flutter Learning. Aprenderemos un poco a, a usar este widget que nace en base a esta pregunta. Estuve un poco revisando Stack Overflow en español porque ya he dejado de responder preguntas en Stack Overflow en inglés. Allá hay demasiadas personas que pueden responder y pueden apoyar. Pero en español como que todavía la comunidad no está ayudando mucho en Stack Overflow. Así que a veces le doy una revisada a Stack Overflow español y me pongo a ayudar. Eh, en esta ocasión nuestro amigo Constante de Planck nos hace una pregunta, aunque una pregunta un poco mal planteada, porque o no es muy llamativa, animación en Flutter y una interrogación como que debe ser un poco más descriptiva las preguntas, o por lo menos el título, para automáticamente que un usuario que revise Stack Overflow pueda revisarla, ¿no? En este caso yo siempre reviso todas, pero esta como esa animación me llamó un poco la atención, pero debió ser como que cómo animar el widget Draggable Scrollable Sheet en Flutter o cómo hacer esta implementación, y en la descripción deberías también agregar un poco del código que has intentado y qué cosa no consigues hacer. Bueno, ahí has puesto que te estás poniendo cómo hacerla, pero por lo menos deberías poner un poco una porción de código de lo que has intentado, ¿no? Entonces enlazas una imagen, un video, que es este, y hay un mapa al centro, un scrollable sheet, y cuando subes baja un componente que es el de búsqueda origen-destino, ¿no? De los mapas que tiene. Entonces vamos a tratar de hacer esa animación que me parece interesante. Vamos a conocer un poco más de Draggable Scroll Sheet y agregando esa animación que viene de arriba, ¿no? Y listo, creo que este video no va a ser muy largo. Entonces vamos a la parte de código. Ok gente, ya estamos en la pantalla de código y rápidamente lo primero que vamos a hacer es clonar ese diseño. Yo tengo aquí el video, voy a ir viendo cómo está, y obviamente no quiero agregarle Google Maps aquí, así que tengo una imagen, una constante con una URL, una imagen que vamos a simular que es Google Maps. Yo supongo que esto está al medio. Vamos a entonces a empezar. Esto sería un... Le creamos el botón también. Hay un botón flotante ahí. Es como un floating action button. Ok, scaffold. Voy a acercar el micro, ya está. Pantalla blanca. Necesito mover un poco el simulador. Quiero ver si está bien centrado. Ya, ok. Ahora sí, tengo simulador, tengo video aquí y a empezar con la magia. Es un app bar, podría ser un app bar. Mm, Vamos a probar un app bar. Es que esto va a desaparecer, ¿no? No, entonces no voy a usar app bar aquí. Simplemente un body. Aquí podría ser un stack. Stack. Children. ¿Y qué más hacemos? Ok, pintamos al fondo la imagen. Voy a usar un Image Network y voy a poner Google Maps Image. Y probamos que sale. Lo pinta arriba nada más, pero yo quiero que esté. Voy a ponerle un fit. A box fit. Cover. Cover. Y ok, entonces le pongo hasta casi toda la pantalla. Entonces puede ser un positioned. Puede ser un positioned field. Puede ser, puede ser. Pero el button voy a cambiarle. Puede ser que sea un media query of sci high y un 0.3. Ok, entonces ahora vamos a posicionar el floating action button aquí arriba. Es un child floating action button que tiene un child, tiene un icon y tiene un menu. Sí, es un menu. Menu. ¿Y qué más? Le pongo un evento. Esto es fuera. On preset. Ok, no hace nada el evento. ¿Qué pasó? Ya. Ajá. Simplemente le digo ahora que el color va a ser... no, este es el color del icono. Esto es el color de background color. ¿Qué color es? ¿Un blanco? Sí. Y solamente... está bien, sí. Simplemente voy a cambiar el color del icon. Que es un negro. Ya está. Ahora simplemente lo posicionamos un poco más aquí. Voy a ponerle 20 y top 20. Estamos bien. Y le pongo un safe area a todo. A todo el stack. Safe area.
Ok, bueno, ahí no afecta porque no tiene notch. Creo que ahí estamos bien. Ya tengo el mapa, ahora falta el draggable, scrollable sheet. Aquí... ¿Dónde iría esto? Iría... ajá, abajo, ¿no? Esto sería un positioned. Positioned y un draggable. Scrollable sheet. Aquí está. ¿Y qué tiene este widget? Le pongo... Bueno, le pongo fill. Pero en bottom está bien todo, ¿no? Como si ocupara todo, pero ¿qué tiene este builder? Ahí tiene el contexto, el score controller, context y el controller. ¿Y qué más? Me salió un error que necesita... Ajá, necesita un widget, pues. Le voy a poner un container. Un container. Color rojo. ¿Qué propiedades tiene? Expand. Should expand. ¿En qué? Está true por default. Sí. Initial child size. Por defecto es 0.5 dice. Max child size. Que es 1.0. Se puede expandir todo. Y mínimo 0.25. A ver, vamos a grabar esto. Ok. No puedo hacer scroll porque... expand. System true. Sí. System true por defecto, ¿no? Sí, expand system true y nada más. No sé si es error de mi simulador, no sé por qué no puedo. Ah, porque no es un scrollable, pues. Entonces voy a agregarle un scroll aquí. Puede ser un... Si le pongo aquí un container, aquí un list view, ¿qué es lo que queremos hacer? Es un listado, ¿no? Un listado, list view builder. Esto sería un context y el index. Y aquí sería como un list style. List style y ya está. Ahora yo supongo que este controller debemos pasarle al list view, el controller que estoy recibiendo del draggable scroll sheet. Ok, 20 elementos y necesito, bueno, darle algún valor. Title, text, puede ser index y creo que es suficiente. Ok, ahora sí, claro. Uy, se me cerró. Ya está. Se desplaza todo hasta 1. Voy a quitarle, voy a poner un límite a esto. Draggable max va a ser un 0.7. Ya. Y el mínimo creo que está bien. Voy a salir y vuelvo a entrar. Ahí es el máximo ahora. Y el mínimo es un 0.25. Este es el máximo. Ok, está bien que sea 0.7. Hasta ahí no más va a llegar. Y el mínimo, creo que... Si tiene un mínimo también. Creo que el mínimo está bien. No. 0.4. Y ya está. Creo que ahí estamos bien. Simplemente falta la parte de arriba y darle un poco de detalle aquí a esta vista, ¿no? Supongo que le puedo dar colores aquí. Le voy a poner un blanco a este container. Ya está. Te puedo dar unos bordes redondeados. Este tiene como un elevation, ¿no? Puede ser un material. Si le doy un material, elevation 10. Tengo que cubrir más con esto. 0.4 debe ser. No, perdón, 0.6. No, 0.5. 0.2. Necesito cubrir más. Pero está muy bajo. Es que lo que pasa es que voy a retornarlo. Salgo, vuelvo a entrar. Y el mínimo es esto. Está bien. Y el máximo es esto. Creo que el máximo debería ser más. Incluso 0.8 vamos a poner. Tengo que entrar. Y ya, ese es el máximo. Eso va a ser tapado por la parte de arriba. Vamos a darle un poco de vida aquí. Puede ser un... ¿Qué tiene? Un border radius. Border radius. Vertical. Top. Y le doy un border radius. ¿Qué recibe esto? Top. Recibe un radius. Radius.circular. Sí, hay circular. 20. Ya está. Ya tenemos la parte de arriba. Tiene una línea también. No hace tanto detalle. Ok, entonces iría acá un column. Children. List view builder, ya. Y aquí tendría... Bueno, esto podría hacerle un expanded, creo.
Sí, vamos a probar. Expanded. Ya, hasta ahí no debería caerse, ya, está bien. Y entonces aquí iría, bueno, tengo un column, ¿no? Un texto que dice, está en inglés, ¿no? No, está en español, digo. It's good to see you. Okay, it's good to see you. Okay, it's... ¿a dónde vas? Where are you going? ¿Qué más? Lo voy a centrar, lo voy a alinear a la izquierda, ¿puede ser? Ya. Le puedo dar aquí un... sí, un padding. Padding left 15. Ya, necesito más padding para esto. List style tiene un leading que es un icono de maps, me parece. Icons map. No, location creo que es. Location. No, es... ¿Cuál es este icono? Location, creo que sí, ¿no? Location. Sí, por aquí está. Location off. Location on. ¿Qué más tiene? Location outline, así. Ya, este padding no debe afectar a este list view builder. Acá tiene un padding creo por defecto, así que voy a quitarle este. Ahí está. Creo que este list style también tiene un padding, content padding, voy a quitarle. Ya. Ahora sí creo que le puedo dar más padding aquí, 20 puede ser. Ya está bien. Y aquí bueno, tiene direcciones, ¿no? Address. Pero bueno, eso es mínimo. Igual con el subtitle, ¿no? Ya eso es personalización, pero es básico, ¿no? City. Ya está. Tenemos la lista. Vamos a darle un poco de espacios ahora aquí. Acá tenemos un text field también. Text field. Que tiene un decoration. Input decoration. ¿Qué tiene? Prefix icon. Tiene un icon de search. Creo que está en color purple. Purple 300 tiene. Purple 300 existe, sí. Ya. ¿Y qué más? Tiene un elevation, ¿no? Ok. ¿Tiene un elevation? Bueno, son detalles mínimos. Vamos con el hint. ¿Qué dice el hint? No va texto, sino un string directo. Que es search destination. Ya está. Ahora sí, ¿a dónde vas? Vamos a darle a dónde vas. Where are you going? Le doy un style. Y le doy un color black. Font weight, bold. Ya está. Y font size un 20. Ya está. Copio el style arriba. Y lo cambio nada más. Me falta cerrar esto. Esto no es bold. El tamaño puede ser un 13. No es bold. Y el color es un gris. Ajá. Ahora simplemente un espacio con sized box. Que sea un 20. Y estamos. Un espacio más aquí. Sized box. Height 5 puede ser. Ya va. Y aquí un 20. Ya va quedando. No, más, 25. Ojo que el diseño también está hecho en un simulador, en un dispositivo de más resolución, ¿no? Se ve más grande, así que voy a entrar aquí y el scroll está bien. Y ya está, creo que le agrego simplemente aquí es un container, es como un container de width 20, color gris y de alto que tiene height un 2 puede ser.
No se ve. Colors black. Ahí está. Le agrego un padding aquí. Padding. Puede ser ahí. Entonces le quito este 20. Sería un 5 nada más. Y ya está. Simplemente lo tengo que centrar esto. ¿Cómo lo centro? Este tiene un alignment. No. Aquí le voy a poner un alignment. Un center. Ahí está bien, pero me falta un poco más de tamaño. 40 y un color gris. Ya está, hemos hecho algo similar. Creo que un gris 300. Sí, creo que ahí tenemos algo similar al diseño original. Ahora la parte de arriba. Ok, vamos a dibujar esa caja que lo puedo crear en otro widget. Stylus y le pongo... ¿qué le pongo? Search Map. Search Destination puede ser. Search Destination. ¿Y esto qué es? Un column. Sí, es un column. Ok, un column que tiene sombra también. Creo que sí, así que puede ser un material primero. Elevation, le pongo un 10. Child y un column. Quiero ver si estoy grabando. Sí, se está viendo allá. Column. ¿Y qué más? Sería un row aquí. Children. Que sería un icon button. Bueno, eso es un back button. Back button. Elegir destino. Pick destination. O choose destination. Choose destination. Voy a copiarme la fuente de aquí. Este style. ¿Y qué más? Me sale error. Me falta creo un paréntesis. Ok, choose destination. Y vamos a ir probando. Voy a poner este widget aquí. Esto, como veo que esto la sombra pasa, entonces yo creo que este lo voy a poner último del stack para que lo reemplace. Entonces aquí al último, Search Destination. Y grabo y tapo todo, ok. Voy a ponerle un Main Axis Size mínimo. Y vamos a darle un tamaño también, pues. Puede ser un Positioned. Positioned Left 0, Right 0. Un Height 100. Y nada más creo. Ok, va quedando. Choose Destination, ¿qué más? Y falta esos puntitos, ¿no? ¿Hacemos eso? Creo que esos puntitos están sencillos, pero lo voy a dejar por vamos a concentrarnos en la animación. Le pongo los dos text field y ya, ahí queda. Choose Destination y sería aquí un text field. Voy a copiarme. Text field, ¿dónde estás? Text field, aquí estás. Input decoration no tiene nada prefix, pero sí tiene un hint. Voy a ponerle este Avenue 24, número 219. ¿Y este que tiene? ¿A dónde vamos? Where are we going? We going. Grabo y ok, está bien. Ya, ok, le voy a dar un poco de espacio aquí. Puede ser aquí. Voy a hacer otro column más. Children. Y aquí le doy un padding. Puede ser 15. Arriba le está dando mucho. Text row. Voy a ponerle solo a los costados. Symmetric, horizontal. Más creo, entonces puede ser un 25. Ya está. Y vamos a corregir eso. Entonces si yo no le doy height, ya está, suficiente con eso. Ya sabe cuánto estirarse. Ahora le puedo dar al text field un fill color gray.
fill it true. Creo que es 200, puede ser. Ya, ahí más o menos. Listo, ya, ahora sí. Solamente un espacio final y acaba. Column, aquí con size box. Height. Un 10 puede ser. Ya está. Listo, ahora sí. Ya casi estamos. Necesito que empuje más. Porque se tapa. Se tapa. Aquí puedo poner buscar destino. Y tiene un opacity también. Y cuando sube se oculta todo y te aparecen otros elementos más, ¿no? Pero creo que eso no lo vamos a hacer, sino solamente la transición de arriba, la transición de abajo. Y creo que abajo también podríamos agregarle este selección en el mapa, ¿no? Ok, vamos entonces a ver que esto entonces debería subir más. El where are we going debería ponerse atrás. Sí. Ok. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle un poco más de porcentaje. Puede ser un 0.9. Salgo, vuelvo a entrar y ahí está, queda perfecto. Pum. Solamente que ahí ya no está el Search Destination. Podemos hacer que se oculte también, ¿no? Y que aparezcan estos elementos de Enter. Son dos botones, ¿no? Es como un column con dos botones que aparecen, ¿no? Y desaparece el Search Destination. Ok, entonces vamos a ver ahora la parte de animaciones. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer para poder jugar con las animaciones es obtener la posición o el scroll que está realizando el Draggable Scrollable Sheet. Entonces lo que hacemos es envolver esto en un widget que es Notification Listener. Le especificamos qué tipo de listener queremos escuchar. Qué tipo de notification, perdón. El Draggable Scrollable widget tiene un Draggable Scrollable Notification. Entonces usamos el método notification, esto es cualquier nombre, y esto nos trae un Draggable Scroll Notification. Simplemente retornamos true y ya tenemos el valor, que si pintamos notification.extend nos da el valor de desplazamiento. Vamos a probarlo ahora. Ahí ven, ¿no? Va de 0.9 máximo a 0.4, que son los límites que le hemos puesto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es transformar ese valor a un valor de tiempo que sea entre 0 y 1 para poder usarlo para mover el widget. Entonces para eso podemos usar una fórmula. Por ejemplo, si asumimos que el tiempo, vamos a describirlo aquí rápidamente. El tiempo t es igual a x y el 0.9 equivale a 1, que es el valor máximo. Ok, entonces hacemos una operación que sería el tiempo menos 0.4, que es el valor mínimo, va a ser igual a x menos 0, y abajo tendría que ser algo así. Esto debería ser mejor en papel y lápiz. Y que sería aquí el 0.9, que es el valor 0.9, que es el valor máximo, menos 0.4, que es el valor mínimo, ¿no? Este igual iría al centro. Entonces el valor máximo es 1 y el 0 el valor que yo espero. Entonces, desplazando esa fórmula nos quedaría así, que es el t menos 0.4 igual a x, y aquí, bueno, esto, y sobre 0.5, que es la resta de 0.9 a 0.4. Y esto nos daría un resultado que sería x igual a 2t menos 0.8, que es la fórmula que nosotros podríamos aplicar al final, ¿no? Todo esto lo reemplazamos por esto. Vamos a declarar una variable percent y usamos esto, pero en lugar de t sería el extend, notification extend. Multiplicamos y ya está. Vamos a pintar el percent para verificar que nos esté botando valores correctos de 0 a 1. Ok, grabo y probamos. Ok, 1 es cuando llega al máximo y 0.0 cuando llega al mínimo. Entonces está bien, ya tenemos este valor que es súper importante.
Ahora lo que tenemos que hacer es... quiero ver si estoy grabando. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya. Vamos a convertirlo primero este widget a stateful porque necesitamos hacer un refresh. Podemos hacerlo también con value notifier, pero vamos a hacerlo más simple ahora. Double percent igual a 0.0, empieza abajo. Y aquí voy a hacer entonces un set state. Voy a cortar esto y borro set state. Y ya está. Percent igual a esta operación que hicimos. Ya tenemos el valor, entonces ya tengo 0,1. Lo único que tengo que hacer es decirle al widget top que tendría que moverse en base al... A ver, voy a tener valores de 0 a 1, pero no sé el tamaño de este widget. Voy a asumir que es 170. Perdón, 170 por el percent. Esto lo podríamos mejorar obteniendo el tamaño del widget o fijando un tamaño fijo en height, 170, algo así. Yo lo haría obteniendo el tamaño, pero eso sería creo que otro Flutter Learning para obtener el tamaño de un widget. Ok, entonces ya está. Tengo esto y está mal. 170 tiene que llegar a 0. Entonces creo que es... No, 170. Si resto el porcentaje... Creo que con eso... No, tampoco está mal. Vamos a probar. Sí, está mal. A ver, al inicio percent es 0. 1 menos 0 es 1. Y 170. Esto sería menos 170. Ok, desapareció. Y ahí está. Ahí está. Sí, es menos porque tiene que desaparecer, no tienes que ir hacia arriba. Entonces ya tenemos prácticamente la animación que nos estaban pidiendo. Lo otro es simplemente jugar un poco con otros valores. Por ejemplo, déjenme ver el video. Ya cerré el video, ya no está apareciendo el video. Sí, ya no está apareciendo el video. Voy a abrir el video. ¿Dónde está? Google Maps. Ya está, ahora sí apareció. Lo pongo para acá. Me está ocupando mucho espacio. Ahí se ve mejor. Ok, entonces creo que podemos usarlo para aparecer el widget de abajo. Seleccione mapa. Vamos con eso nada más. Y creo que con eso ya es suficiente para este Flutter Learning. Bueno, ya tenemos el 0 a 1. Simplemente usar eso. Solo que sería un positioned igual, pero de abajo para arriba. Entonces, eso está fácil. Voy a crear un widget que sería stateless. ¿Cómo se llama esto? Seleccione mapa, ¿no? Pick. Seleccione, no. Seleccione en el mapa. Pick. Seleccione en el mapa. Pick map, puede ser. Pick point in map. Pick place in map, algo así. ¿Qué más? Container, es un container. Bueno, le voy a poner un material. Elevation 10. Child. Esto sería un row. Children. Icon. Icon.location. No, esto sería place, creo que. No sé si tenga este icono. No puedo visualizarlo aquí. Place. No sé cuál sería. Place sharp voy a ponerle. ¿Qué más? Y un texto que diga seleccione en el mapa, ¿no? Pick in the map. Ya está. Y bueno, no le estoy poniendo. Voy a ponerlo abajo también. Positioned. Child. Pick map. Igual, left, right. Solo que ahora en lugar de top sería bottom. Y aquí tengo que ver... Bueno, voy a dejarlo en 0 para probar. Ahí está. Vamos a darle un centrado. Alignment center. Ya, ¿cómo está el video? Ahí tiene un poco de separación. Esto es color gris. Color gray. Concise box. Width 10. Ya está, simplemente ahora le damos un poco de padding. Puede ser un 10. Ojo que ahí se pierde el scroll, así que
podríamos darle un padding nada más aquí al list, en la parte de abajo, only button, y le podríamos dar un 30, puede ser. Ya, entonces ahí ya puedes scrollear bien, ¿no? Un 40 incluso. Ya, pick in map. Y creo que está bien. Y ahora hacemos simplemente que aparezca. Vamos a darle aquí el efecto. Sería... Aquí sería más, ya no sería menos. No, menos también, sí, porque quiero que aparezca abajo negativo. Puede ser menos 50. Ok, ahí desaparece. Entonces simplemente multiplico también por el porcentaje de visualización. Y ahí... Ajá, y ahí está. Boom. Y boom. Si quieren meterle opacity también sería fácil, ¿no? Simplemente le agrego un opacity acá. Y... opacity, como ya tengo el porcentaje, solo tengo que ver si tiene que ser el mismo porcentaje o uno menos porcentaje. A ver, ahí está bien, entonces desaparece y va haciéndose el opacity, ¿no? Va desvaneciéndose. Igual podría aplicarle arriba, ¿no? Miren, opacity aquí, widget opacity. Una vez que tienes el porcentaje ya lo demás es sencillo, ¿no? Percent. Y ya está. Probamos y jalo y va desvaneciéndose, ¿no? Pum. Y está. Listo, entonces pasamos a la ventana de ending. Acá tengo ya la cámara y... el simulador se ve horrible. Todavía ustedes no están viéndolo, pero yo sí lo estoy viendo. Entonces voy a iPhone y le voy a reducir el tamaño. Estoy aquí usando el OBS Studio por si preguntan qué software uso. Y ya está, vamos a hacer así. Ya, estamos en la pantalla de Flutter Learning y este es el resultado del reto. Bueno, no fue reto, es un learning. Estamos aprendiendo a usar el Draggable, Scrollable Sheet usando Notification Listener. También aprendí a usar Notification Listener para escuchar el scroll que hace este Draggable. Pudimos calcular el porcentaje entre 0 y 1. ¿Y para qué nos sirve ese porcentaje? Para poder animar ciertas vistas, ¿no? Con eso podemos ya desaparecerlo, aparecerlo. Y la parte de abajo también, picking the map. Ven que no fue nada complicado. Bueno, ¿cómo se llama, amigo? Constante de Planck. Voy a... espero que este video te ayude para que puedas implementarlo. De todas maneras voy a responderte en Stack Overflow. Agregando un poco de código y también poniéndote el link del video. Si es que el video lo libero antes, si no igual pongo el código. Y bueno, espero que te sirva y a ustedes también que les haya gustado este Flutter Learning y hayan aprendido a usar más el Draggable Scrollable Sheet. Bueno gente, me despido y nos vemos en el siguiente video.